Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República para esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Hoy vamos a hablarle de una preocupación y ocupación cada vez más importante y prioritaria en la Iglesia, que es el tema del cuidado de menores y adultos vulnerables en entornos eclesiales. Y esto tiene sus antecedentes en todo lo que se conoce y duele en la vida de la Iglesia, que han sido los abusos contra menores y personas vulnerables a lo largo de décadas anteriores, y que la Iglesia ha tomado muy en serio, sobre todo con el Papa Francisco, y aquí en Paraguay, en la Conferencia Episcopal y también en la Arquidiócesis. Y vamos a hablar de la Pastoral del Cuidado. Para ello tenemos como invitados a Fabio Servín de la Pastoral del Cuidado. Fabio, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Muchas gracias, muy buenos días a toda la teleaudiencia también. Muchas gracias al profe también por la invitación y con mucho gusto, ¿verdad? Estamos aquí para compartir, para hablar un poco sobre lo que es esta tarea tan importante y tan necesaria dentro de nuestra iglesia. Y Eugenia Pesolani, la licenciada Eugenia Pesolani, es la coordinadora de esta pastoral en la Arquidiócesis. Eugenia, muy buenos días, gracias por venir. Buenos días, Roque, buenos días a toda la teleaudiencia, también muy contentos de participar en esta mañana para poder compartir de este tema, que sobre todo es una respuesta al Evangelio, ¿verdad? Lo que Jesús nos pide de cuidar a los más pequeños y vulnerables, así que para eso estamos en esta misión. Y hablando de los pequeños y vulnerables, no puedo dejar de mencionar que hoy se recuerda la Jornada Mundial de los Pobres, que instituyó el Papa Francisco, y que nos hace tomar conciencia justamente que como iglesia los destinatarios fundamentales del Evangelio son los pobres, los excluidos, los marginados, los vulnerables, y entre ellos justamente los niños. Y me gusta cómo comenzaste, Eugenia, es una cuestión del Evangelio. A ver, ¿qué es la Pastoral del Cuidado? Para explicar un poco a la teleaudiencia y por qué tiene en el Evangelio su principal fuente y respaldo. La Pastoral del Cuidado es un proyecto dentro de lo que es el Centro de Protección de Menores y Personas Vulnerables de la Arquidiócesis, que ya existe desde el año 2018. Ya se vienen haciendo pequeños pasos sobre este tema y desde junio de este año se ha impulsado un nuevo proyecto que es la Pastoral del Cuidado, que pretende llegar a las comunidades, que pretende realmente dar una respuesta cercana a esta realidad. Esta pastoral tiene como lema el versículo "Ámense los unos a los otros como yo los he amado", de Juan 13:34. O sea, queremos vivir realmente este mandamiento del amor y en eso se fundamenta esta misión. Su objetivo general es poder fomentar esta cultura del cuidado y la protección, poder realmente crear entornos saludables, entornos sanos en nuestras comunidades eclesiales. Yo pensé que te ibas a referir a otro pasaje del Evangelio, que decía que hay de ustedes si escandalizan a uno de estos pequeños, más les vale ponerse una piedra en el cuello y tirarse en el fondo del mar, que es durísimo. Fabio, sí. ¿Qué nos podés agregar al respecto? Y este proyecto surge también de un movimiento dentro de toda la iglesia, ¿verdad? Esto es algo que se está replicando a nivel mundial, vamos a decirlo, en las diócesis. O sea, hay diócesis que ya nos antecedieron en estos pasos, que también nos sirve a nosotros para guiarnos, ¿verdad? Y es una tarea, a mí personalmente, o sea, siento también que es algo que el Señor me llama y que, como dijiste, nace también de la experiencia con el Evangelio. Sobre todo también en esta opción preferencial por los pobres, por los pequeños y los vulnerables. Porque la iglesia tiene que ser, ¿verdad?, una familia, un entorno que cuida, un entorno que protege,
un entorno que trata bien, ¿verdad? Buen trato, como le llaman también en muchos países a esta pastoral. Entonces nosotros queremos impulsar esto, ¿verdad? Y no va a ser una tarea fácil, ¿verdad? Como uno a veces espera, ¿verdad? Cuando tiene que luchar contra este tipo de estructuras, a veces dice que uno se puede meter en problemas, ¿verdad? Pero es algo que con gusto, ¿verdad? Vamos a soportar, ¿verdad? Si es necesario, para proteger a estas personas, a estos niños, adolescentes que necesitan, y también para que sepan, para que escuchen, ¿verdad? Como un grito, ¿verdad? Diciéndole que aquí estamos, ¿verdad? Para ayudarles. Interesante tu reflexión inicial también, Fabio. Eugenia, la pastoral del cuidado entonces excede, por decirlo así, el patio de la parroquia o los confines netamente de ambientes eclesiales, porque mencionaba Fabio, y tengo entendido incluso que los datos estadísticos hablan que 8 de cada 10 casos de abusos en menores o personas vulnerables se dan en contextos familiares. O sea que eso también es, por decirlo así, sector que se atiende desde la pastoral del cuidado. ¿Cómo están estructurando su trabajo? Bien, Roque, sabemos que la realidad del abuso sexual es una realidad social, ¿verdad? Entonces, como iglesia no podemos hacernos ciegos a esta realidad. Si bien sabemos también que dentro de la iglesia, si comparamos un porcentaje, evidentemente es menor lo que sucede dentro de la iglesia que fuera, pero el mismo Papa Francisco nos dice que si 1 de cada 100 casos ocurre dentro de nuestra iglesia, eso es una atrocidad. Entonces necesitamos responder a esto con mucha responsabilidad. Si bien no tenemos como todos los recursos para hacerlo como el Estado tendría que hacerlo, aún así nosotros podemos ser un modelo para la sociedad, ¿verdad? Podemos ser un modelo de cómo como institución estamos abordando esta realidad, y también por todo el alcance que tenemos nosotros con los agentes pastorales. Cuánta gente haciendo un servicio de catequesis, servicios pastorales de diversas índoles. Entonces nosotros ahora el trabajo que estamos haciendo es concientizar, enseñarle a la gente qué es esto del abuso, cómo identificar, qué hacer ante cada caso. Y evidentemente esto se va replicando afuera, ¿verdad? No es, como decir Roque, una realidad que se queda en el patio de nuestra parroquia, sino que cada persona que escucha cada uno de nuestros talleres pueden ir y replicar esto en sus hogares, en sus comunidades, en sus barrios, ¿verdad? Entonces la idea es poder ser modelo dentro de la iglesia, pero respondiendo también a una realidad social. Fabio, ¿algún aspecto que querés profundizar en este sentido? Y también, o sea, como dijiste, ¿verdad? Esto no se puede quedar en el patio, ¿verdad?, de la parroquia, pero sí también llegar a todos los patios, ¿verdad?, de las parroquias y familias que podamos, desde donde estamos, ¿verdad? Porque es también un dolor muy fuerte. Nosotros somos iglesia, ¿verdad? Acá todos los que estamos, ¿verdad?, somos parte de esta iglesia, y también sentimos esta herida muy profunda, ¿verdad?, del abuso, y no solo, ¿verdad?, también el abuso sexual, sino otros tipos de abusos también que se dan dentro de nuestra iglesia. Nos duele, ¿verdad? O sea, a mí me duele mucho esta realidad, pero también este dolor me mueve, ¿verdad?, a salir y buscar también hacer algo, ¿verdad?, por estas personas que muchos de ellos no tienen esta capacidad hasta de decir, ¿verdad?, estoy sufriendo esta realidad, o sea, reconocer que esto me duele, que esto es algo, ¿verdad?, que necesito cambiar, y que también necesito denunciar, necesito gritar, ¿verdad?, y no tengo esa capacidad. Entonces también nosotros queremos ayudar a estas personas. El tema de dar voz a los que no tienen voz, porque justamente los niños, los menores, están en situación de total dependencia, y cuando se habla de personas vulnerables, generalmente también ancianos o personas con algún tipo de limitación física o psíquica, que también pueden ser objeto de menores, lo que decía Fabio, no,
necesitan amplificar su voz. Aquí estoy, no saben cómo pedir socorro, cómo llegar. ¿Cómo estar atentos a eso, Eugenia? Aquí hay una cuestión, Roque, que es muy importante clarificar, que es que detrás del abuso sexual siempre hay un abuso de poder y un abuso de conciencia. Y esto es lo que muchas veces imposibilita que esta persona pueda hablarlo, ¿verdad? Como el abuso de conciencia está presente muchas veces, una persona que está siendo víctima de abuso, en primer lugar no se considera una víctima, no logra ya diferenciar si esto está dentro del campo del bien, del mal. Muchas veces también se crea esta dinámica de sentirse culpable por lo que está ocurriendo. Entonces, cómo darle voz a estas personas es justamente poder concientizar, educar, hablar sobre este tema, para que la persona pueda darse cuenta de en qué tipo de relación está y pueda dar esa voz, pueda decir, pueda hablar. Para eso estamos, ¿verdad?, como una instancia visible dentro de la iglesia, para que las personas puedan recurrir a hablar de lo que les está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Ver que detrás del abuso sexual hay otras dinámicas enfermizas que muchas veces se dan dentro de nuestra iglesia, y que eso es lo que necesitamos en primer lugar, empezar a combatir. Interesante ese aspecto que está señalando Eugenia. El abuso no se circunscribe a lo sexual solamente, a veces incluso ya es consecuencia nomás de los otros tipos de abusos que hay, sobre todo abusos de poder y abusos de conciencia, como decís muy bien. Y en el ámbito de la iglesia, lo más serio puede ser el abuso de conciencia, porque a partir de ahí puede surgir todo, y también el abuso de poder, ¿verdad? Pero el abuso de conciencia, ¿por qué? Porque de alguna manera en la iglesia trabajamos en el tema espiritual y en el tema de las conciencias, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar en estos y otros temas, y también cómo se vincula esta pastoral con las estructuras que se crean dentro de la iglesia para todo un protocolo que sería bueno también contarle a la gente cómo funciona, ¿verdad? Pausa y enseguida retornamos. Recordamos, y seguramente en la propia arquidiócesis y en todas las diócesis y parroquias del mundo se está recordando hoy la Jornada Mundial de los Pobres, instaurada por el Papa Francisco para dirigir nuestra mirada sobre los más necesitados. Recordemos que de alguna manera nuestra salvación depende de cómo tratamos a los pobres. Yo suelo decir que no será el cumplimiento estricto de todos los preceptos de la iglesia, incluso, por decirlo así, de todos los sacramentos, lo que te va a salvar. Si eso no te lleva a ver en el pobre y en el necesitado a Jesús. Porque en Mateo 25, el día del juicio final, el Señor dirá: vengan a mi derecha, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel o enfermo y me visitaste, fui extranjero y me recibiste. Y le dirán estos: ¿y cuándo, Señor, te vimos enfermo, desnudo, hambriento, sediento? Toda vez que lo hicieron con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Venid a mi derecha, benditos de mi Padre. Y así también, ustedes aléjense y afuera los que no hicieron esto. O sea, en definitiva, el día del juicio final, como decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados por el amor. Entonces la Jornada Mundial de los Pobres nos ubica un poco en el contexto, en el corazón del Evangelio, porque los destinatarios privilegiados del Evangelio son los pobres. En ese contexto estamos hablando de otros pobres entre los pobres, que son los abusados
niños y personas vulnerables en el contexto familiar, en el contexto laboral, en el contexto eclesial. Y a la Iglesia interesan todos estos contextos, no solamente lo que ocurre dentro de instituciones de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se vincula con otras estructuras de la Iglesia este tema del abuso? ¿Ustedes cómo trabajan como pastoral del cuidado cuando, es cierto, están en una etapa de sensibilización, de charlas, pero puede ser que en este contexto la gente se les acerque, justamente al sensibilizarse se les acerque? Y hay todo un procedimiento ahí, no sé, Fabio o Eugenia, cualquiera de los dos que quiera iniciar el tema, ¿verdad? Sí, estamos en una etapa de poder llegar a todas las pastorales, ¿verdad? Es como ir tocando todas las realidades al mismo tiempo, es como ir empezando a remover la tierra de quizás de un tema que no mucho se viene hablando. Entonces aquí evidentemente surgen cuestionamientos, surgen preguntas de las personas. Hay un protocolo que la Conferencia Episcopal Paraguaya ha actualizado hace 2 meses atrás. Tenemos esto como una referencia, como un manual de cómo proceder ante cada realidad, de qué cosas sí son esperadas y qué cosas no para un agente pastoral, ¿verdad? Cuando hablamos de ambientes eclesiales hablamos de parroquias, hablamos de capillas, hablamos de colegios católicos, hablamos de fundaciones. Aquí es muy amplio, ¿verdad? No es, como decía Roque, solamente la parroquia, sino todo el lugar donde llevamos como la bandera de ser cristianos, ¿verdad? De ser católicos. Desde allí es donde necesitamos realmente llevar esta pastoral del cuidado. Fabio, ¿podés profundizar un poco? Sí, lo que promueve también esta guía, sobre todo, es terminar también con esta cultura del encubrimiento, ¿verdad? Una vez que se detecta un caso o un caso sospechoso, entonces esto se presenta, ¿verdad? Se eleva un informe y también inicia una investigación y también ya se toman medidas de protección, ¿verdad? Ya quizá algunos hemos escuchado, ¿verdad?, que antes había como una costumbre, ¿verdad?, que si sucedía un caso de abuso, bueno, le mandaban a reflexionar de repente al agresor y le mandaban después lejos, ¿verdad? Le mandaban a otra parroquia o a otro país. Como si ahí uno hubiera niños y personas vulnerables, ¿verdad? Exactamente. Entonces, trasladan al lobo en cualquier gallinero, ¿verdad? Así mismo. Entonces, para evitar eso entonces ya se toman medidas de protección, se busca apartar justamente al posible, ¿verdad?, presunto agresor en este momento de otras posibles víctimas y se busca esclarecer, ¿verdad?, qué sucedió en caso de que se confirme el hecho. Entonces, para tomar las medidas y que se tomen, ¿verdad?, los procesos tanto civiles como eclesiales. Y se ofrece también a las personas que han sido víctimas de estos hechos ayuda en todo sentido, ¿verdad?, ya sea contención, escucha, inclusive si es necesario, la guía habla también de ofrecer ayuda terapéutica. Incluso me parece que al ser, por lo que estuve escuchando la vez pasada en el informe que presentaron los responsables de esta pastoral a nivel de conferencia episcopal, que por ejemplo cuando ocurre en contextos familiares tenés que sacarlo de su familia y necesitas encontrar como familias sustitutas, receptoras, o dónde lo llevas a un niño o a una persona vulnerable que está siendo abusada. Entonces es tan complejo y tan completo, por decirlo así. ¿Cómo están trabajando, Eugenia, en el sentido de, bueno, ustedes están en la oficina central de la arquidiócesis, en el seminario metropolitano, salen a dar sus charlas, pero se tienen más de 80 parroquias en la arquidiócesis. ¿Cómo piensan avanzar y estructurar esta pastoral del cuidado también a nivel de las parroquias? Bien, allí para dimensionar un poco tenemos como 3 fases, ¿verdad? Una fase es la de prevención, ¿verdad?, que tiene que ver con todo este proceso de concientizar a las personas, de capacitar a las personas, a los agentes pastorales, al entorno que muchas veces es el que está de algún modo viendo que suceden situaciones de abuso y no siempre saben cómo actuar ante eso. Luego está la segunda fase, que es la de actuación, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos cuando
sabemos de situaciones específicas de abuso, cuando recibimos una denuncia, qué hacemos como iglesia, cómo actuamos, ¿verdad? Y la tercera fase es la fase de acompañamiento, ¿verdad? ¿Qué le ofrecemos a una persona que ha sido víctima? ¿Cómo podemos acompañarle? ¿Cómo podemos ayudarle en su proceso de curación y reparación también, que es lo que la iglesia también nos insiste mucho? Entonces tenemos estas tres fases, sabemos que los recursos humanos aún son muy limitados para poder llegar a todas las casi 100 parroquias que tenemos, entonces lo que estamos ahora haciendo es un proceso como de ir captando voluntarios. Vemos que en las parroquias donde nos vamos la gente está muy interesada, los agentes pastorales están muy interesados con esto, entonces vamos a ir como captando a estas personas para ofrecerles una capacitación bien completa para que seamos muchos más los que hoy el Papa Francisco nos invita a llamar los apóstoles del cuidado o los apóstoles de la protección, ¿verdad? Poder ser realmente apóstoles que llevemos esta bandera del cuidado y la protección a todos los lugares. Pero sabemos que necesitamos ser muchos más. Entonces la idea es poder capacitar y ofrecer esos espacios de formación a los mismos agentes pastorales. Fabio. Sí, entonces eso mismo, o sea, queremos avanzar. Ahora mismo creo que, si no me equivoco, ¿verdad?, la agenda creo de parroquias que están solicitando las charlas de capacitaciones, creo que la agenda todavía no está llena, ¿verdad?, lastimosamente. Hay espacio todavía. Quisiéramos, ¿verdad?, que estuviera así abarrotado, ¿verdad?, tener una lista interminable de parroquias, pero lastimosamente todavía, ¿verdad?, porque es algo nuevo también, en nuestra cultura sobre todo, no solo como iglesia, sino inclusive como paraguayos, ¿verdad? La cuestión del abuso es también para muchos un tabú y para otros algo que desconocen totalmente. Entonces va a ser un gran trabajo para nosotros, primero dar a conocer esta problemática y también otorgar después las herramientas para detectar y por lo menos instalar alarmas, vamos a decirle, en las parroquias y en las comunidades que nos ayuden a saber a dónde ir. Porque ahora mismo ni siquiera tenemos alarma, no tenemos cámara, no tenemos nada. Y digamos que nuestros bienes, nuestros valores, nuestras riquezas, que son estos pequeños, están siendo, ¿verdad?, arrebatados, están siendo robados, vamos a decirle, entre comillas. Mientras que nosotros estamos aquí conversando, ¿verdad?, tranquilamente. Ya han ocurrido varios casos mientras conversamos, ¿verdad? Así suele ser el tema. No sé si en ese sentido se mantienen datos estadísticos de cantidad y frecuencia y compañía, pero ese es asunto para otro programa. Lo que sí sería muy bueno, porque yo revisé atentamente la guía que publicó la Conferencia Episcopal y se concentra mucho en el tema del abuso sexual. Falta explicitar los otros abusos, abuso de poder y abuso de conciencia. No están claramente en esa guía y en contexto de iglesia a veces es lo que más sucede. Y es doloroso y mucha gente sufre abusos de poder y abusos de conciencia, ¿verdad? Entonces, bueno, es cuestión seguramente de ir poniendo énfasis también en esos aspectos y en algún momento seguramente actualizar la guía que incorpore procedimientos también para esos temas, que no es solamente un tema de abuso sexual, ¿verdad? Bueno, tenemos 2 minutos, 1 minuto a cada uno, por decirlo así, de qué es lo que quiere decir. No le pregunté qué mensaje quiere dejar. Comenzamos contigo, Fabio, para terminar con Eugenia. Y creo que una cosa que quisiera compartir, creo que respecto a lo que dijiste último, esto sobre los tipos de abuso, creo que me parece algo muy importante y remarcar nomás que es lo mismo que iba diciendo respecto a la cultura paraguaya, ¿verdad? Apenas estamos descubriendo, ¿verdad?, que el abuso sexual es un abuso, porque muchas personas ni siquiera reconocen eso, ¿verdad? Es tolerable y es normal muchos tipos de abuso sexual. Entonces queremos hacer esos pasos, ¿verdad? Por lo menos empezamos por acá, pero tenemos como un horizonte, ¿verdad?, llegar a concienciar también sobre los otros tipos de abuso y que las personas realmente sepan los derechos que tienen y también lo mucho que pueden aportar a la iglesia, ¿verdad? Que esto no es solamente de los líderes o solamente de los curas o lo que sea, sino que esta iglesia es de todos, ¿verdad? Y así como dice, se impulsa mucho ahora, en sinodalidad,
necesitamos trabajar juntos, dialogar, apropiarnos todos también de esta herramienta y de esta misión, ¿verdad? Juntos. Eugenia. Sí, quisiera aprovechar este espacio, Roque, para, en primer lugar, en nombre de la Iglesia, ofrecer este perdón sincero de corazón, hacernos también parte del dolor de todas aquellas personas que han sufrido esta realidad del abuso, y no solo sexual, sino también de poder y de conciencia. Y porque muchas veces como Iglesia no hemos podido ofrecer una respuesta pronta, y eso ha causado aún más dolor. Entonces me parece importante en este espacio poder pedir perdón a aquellas personas, y que muchas de ellas han salido también de la Iglesia por esta realidad, y es algo muy doloroso. Y en segundo lugar también poder ofrecer este espacio, animarles a las personas que de repente están en alguna situación dolorosa o que son agentes pastorales y necesitan conversar de estos temas, necesitan aclarar dudas, saber si realmente lo que están viviendo es o no. A veces de repente por eso uno no se acerca, no hace una denuncia, porque no tiene muy en claro, ¿verdad? Este espacio de la Pastoral del Cuidado es para esto, para entrar en diálogo. Les invitamos a entrar en las redes sociales, tenemos un número, tenemos Instagram, Facebook, tenemos correo electrónico, para realmente estar, como ser accesibles, ser una mano tendida a la realidad de cada uno. Entonces animarles a confiar en este espacio y que estamos para ayudarlos. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, Eugenia. A la teleaudiencia también, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen domingo.